Buenas tardes, lo primero de todo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación y, por supuesto, por contar conmigo para esta jornada, sin ni siquiera conocernos antes de que habláramos de ello. Gracias, por supuesto, al Museo Sorolla, a todo su equipo, a su director, Enrique Varela, a los departamentos de documentación y biblioteca por su, bueno, pues como siempre, gran ayuda y profesionalidad. Y a la Fundación Massabeu, por supuesto, y a su personal por acogernos aquí esta tarde y a todos ustedes por su presencia. Bueno, yo aquí, como ha dicho Luis, se trata de una faceta un poquito, bueno, pues digamos, por explorar quizás, sobre todo debido al número de obras que tenemos delante y que examinaré a continuación, fundamentalmente con el objetivo de explorar las fuentes de inspiración de Sorolla, su integración también en las corrientes, o más bien en las propuestas, ¿no?, nacionales e internacionales, y también evaluar cómo se aproximó el artista a estos asuntos orientalistas. Además, intentaré también, bueno, pues, asociarlo un poco a cómo en la actualidad se está revisando este concepto de orientalismo, se está revisando estos enfoques también por parte de ámbitos internacionales como el ICOM, el ICOFOM, en relación con los estudios poscoloniales, bueno, para que podamos también hablar de ello un poco según las corrientes actuales. Bueno, para ello, en primer lugar, voy a introducir, esto nos está pasando, si no me equivoco, no. ¿Algo estoy haciendo mal? A mí aquí en pantalla se me funciona, pero... Me lo ha puesto Luis desde el principio. ¿Y ahora por qué no se pone en pantalla completa? No está pasando. A ver, esta anterior. Ahora. Vale, ahora, vale, muy bien. Bueno, pues después de este lapsus, volvemos. Entonces, en primer lugar voy a presentar un poco algunos rasgos de esta pintura orientalista para meternos un poco en el contexto y entender un poco a qué nos referimos, ¿no?, con este concepto, que se trataría de esta corriente interesada por las civilizaciones asociadas al ámbito, digamos, geográfico oriental, con esta oposición entre Oriente y Occidente, entre Este y Oeste, sobre todo relacionadas con el ámbito, por tanto, el mundo islámico arábigo. El término fue, bueno, difundido sobre todo por Said en los años 70, finales de los 70, con un espíritu además crítico en este caso, y podemos asociarlo sobre todo a los ámbitos geográficos de los países, actuales países de Próximo Oriente y Norte de África, como Irán, la península arábiga, Israel, Egipto, Jordania e incluso, bueno, por supuesto, Marruecos, Argelia y Túnez. Hablamos, por tanto, de un gran elenco de culturas, no de una realidad homogénea, que, bueno, digamos, cautivó a varias disciplinas, varios especialistas, tanto en la literatura, en la música, como el periodismo también, la fotografía, por supuesto, y, como no, la pintura, que será en lo que yo centré mi charla. La evolución de estos contactos, que, bueno, no voy a entrar en los precedentes, pero ya datarían desde los primeros contactos en la época de las colonizaciones, desarrollados en la Edad Media, en la Edad Moderna. Sobre todo, bueno, tuvo un gran impulso en el siglo XVIII, a finales, con la figura de Napoleón, que en relación con, digamos, sus conquistas, ¿no?, en Egipto, que vemos aquí representadas en la batalla de Abukir, y, por supuesto, con el romanticismo, con estos ideales de libertad, de evasión, del gusto, ¿no?, por estas civilizaciones consideradas también, pues, más genuinas, y fomentado todo ello, por supuesto, gracias a, más bien, los contactos, el desarrollo de los viajes, las comunicaciones, el transporte y las revistas ilustradas, que tienen un gran papel también en la difusión del orientalismo. En el caso también, digamos, internacional, por supuesto, cabe citar la figura de Delacroix y sus viajes al norte de África, que, bueno, digamos que fueron un gran hito, ¿no?, en el desarrollo del orientalismo francés.
Y vamos a encontrar también a lo largo de la exposición una referencia tanto fundamentada como inventada, que siempre pues habrá que digamos, filtrar, ¿no?, la aproximación a la hora de enfrentarnos a estas pinturas para saber distinguir qué es lo fantástico y qué es lo inventado. Tenemos también una gran diversidad de temas, desde pintura de costumbres, arenes, vida diaria, retratos, y una gran diversidad de estilos, puesto que el orientalismo, como vemos también en pantalla, tanto va a tocar ámbitos estilísticos más académicos, más relacionados con el dibujo, por ejemplo, como otros más relacionados con la evolución, la progresión, ¿no?, del arte en el siglo XIX, como ocurre con las figuras que vemos en pantalla, llegando incluso a las vanguardias, con, por ejemplo, Matisse e Iturrino, que viajan juntos a Marruecos. En el caso de España, tenemos ciertas peculiaridades relacionadas, en primer lugar, con el romanticismo en nuestro país, que llega un poquito más tarde que en el ámbito internacional, europeo, y también por la gran relación de España con el norte de África, en primer lugar, por su cercanía geográfica. También por el romanticismo, como no, con estos precedentes de Pérez Villamil y Eugenio Lucas, ambos artistas que utilizaron, digamos, la España andalusí también como un gran referente para sus pinturas románticas, orientalistas, en este caso, por supuesto, basadas en referencias que no parten de un viaje, sino de una inspiración romántica. El acceso a estos yacimientos arqueológicos, la práctica del coleccionismo también fueron fundamentales, por ejemplo, en el caso de Fortuny, saltando ya un poquito en el tiempo, cuando fue a pintar a la Alhambra con Martín Rico. También el interés de la luz, el color, en fin, todo relacionado con el propio movimiento romántico. Y en el caso de España también la Guerra de África del año 1859-60 fue fundamental para establecer estos contactos y este gusto también y este interés, por supuesto, por el norte de África, y eso ha llevado también a caracterizar el orientalismo español de africanista. En este caso, tenemos obras de artistas, además, como Ferrándiz, que se relaciona, por supuesto, con todo este elenco de pintores de la escuela valenciana, que vemos cómo celebran y cómo se unen, ¿no?, los artistas en su estudio en París, con esta obra, que agradezco de paso la contribución, la ayuda del Museo Nacional de Cerámica para enviarme esta imagen. Que, como decía, se reúnen, se trata de una excusa, ¿no?, un tema que, como vemos, interesaba a los pintores, la propia Guerra de África, y en este caso representando esta escena de alegría, ¿no?, por la toma de Tetuán. En el caso de Sans Cabot, tenemos una obra muy diferente que refleja de una manera muy sintética cómo este heroísmo también, esta propaganda de alguna manera, ¿no?, de la intervención española en Marruecos, va a estar fomentada también por la pintura, por su apoyo por la corona y también el éxito de estas obras en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, donde se presentaron muchas de ellas, como la de Ferrándiz. En el caso de la España andalusí, como decía anteriormente, también va a ser fundamental para el orientalismo en España, y tenemos casos como el de Casado de la Lisal, en cuanto a esta asociación también de la Reconquista con esta Guerra de África, la asociación también paralela de Isabel II con Isabel la Católica, y que vemos que también cautivó a artistas extranjeros, que en el caso de Guénot, viajeros a Marruecos también, en esta visión romántica de la propia España y también estereotipada del ámbito orientalista, con esta imagen tan fría y tan cruda, ¿no?, de una ejecución, seguro que sin ningún tipo de juicio previo. También, por citar solamente un representante del orientalismo no viajero, digamos, tenemos a Antonio Fabrés en esta obra La esclava, cuya pareja también se encuentra en el Museo Nacional del Prado, un fantástico óleo sobre lienzo, en el que observamos también esta alusión al erotismo, que va a ser uno de los temas que más cautive a los artistas españoles. Ya adelanto que las escenas de odaliscas y arenes son las número 1 en el orientalismo español. Y que de nuevo tenemos una aproximación fantástica de este artista, que tampoco se desplazó a Marruecos, pero que también se integró en este propio género temático. También Emilio Sala, que ha salido nombrado hoy en varias ocasiones, artista también relacionado con la Escuela de Valencia, y con Mariano Fortuny, por supuesto, con este fumador que vemos que ha llegado al límite, ¿no?, de los efectos del consumo de Kif.
en un ambiente bueno, con decorado, con azulejería, muy característico del orientalismo español, y donde los ropajes también, la caracterización de esta vestimenta, va a intentar integrar este componente de veracidad, como si estuviéramos ante una obra que bueno, quiere representar una realidad que realmente no conocen, pero que cautiva, que tiene éxito en el mercado y que por ello bueno, pues va a ser muy importante en la pintura del XIX español. Antes de pasar ya a analizar la producción de Sorolla, bueno, quería aludir un poco a la vertiente de pintores que sí viajaron al norte de África, como Francisco Lameyer o Muñoz de Grain. En el caso de Lameyer, a pesar de conocer este ámbito de manera pues, más cercana, en este caso no se trató de un viaje artístico, sino de un viaje más bien bueno, con otra profesión que tenía relacionado con la marina, pero como vemos no significó una representación etnográfica, ni se va a detener en los rostros, que de hecho aquí vemos que es que ni se distinguen, sino que lo utilizó como un tema para experimentar con este contraste de colores, con esta, bueno, por supuesto, muy relacionado con Delacroix, y con este cromatismo, ¿no?, tan del gusto romántico, que en el caso de Muñoz de Grain, sin embargo, pintor valenciano, como saben, en esta obra de los escuchas marroquíes, que se refiere a esta táctica, ¿no?, defensiva consistente en escuchar la llegada del enemigo por parte de las tribus rifeñas, que vemos en un paisaje muy orientalizante, muy orientalista también, con estas chumberas, con esta alusión a lo árido, por otro lado a lo verde de Marruecos, que también existe, y que vemos, bueno, por tanto, podemos concluir que es una representación un poquito más fidedigna. Muñoz de Grain fue pintor viajero a Marruecos y también a Próximo Oriente, que bueno, que también va a estar relacionada con un tema muy distinto, que es el del retrato, con la figura de José Tapiró, que llegó a tener hasta un estudio en Marruecos, además de haber viajado hasta este país con Fortuny, con Ricardo de Madrazo, y que desde luego bueno, nos va a dar una gran lección de etnografía, ¿no?, en sus acuarelas, que tuvieron un gran éxito en el mercado anglosajón. Bueno, pasando a Sorolla, la pintura de Sorolla en concreto. Aquí tenemos un poquito la nómina, ¿no?, de obras de pinturas y acuarelas relacionadas con este artista, protagonista de hoy. La primera parte sería la que realmente se analizaría en el contexto de la exposición Orígenes, pero me he permitido bueno, incluir algunas obras posteriores, un poquito bueno, pues para aumentar la nómina y para que veamos un repaso más completo. Todas ellas, excepto Moro acechando la ocasión de su venganza, que ha nombrado Luis esta mañana, no conocemos su paradero, pero el hecho de haberla presentado en una exposición como la de la Sociedad Celiris ya indica también que para Sorolla estos temas tenían cierta relevancia, ¿no? Se presentaban públicamente y de hecho fue premiada esta obra con una medalla de plata. Lo mismo podríamos decir la Serenata Morisca del año 90, que presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el año siguiente, y bueno, ya adelantamos con ello una de las conclusiones de esta charla, que va a ser pues, esta presentación a los certámenes y, por tanto, defensa, ¿no?, de alguna manera de este género por parte del artista. La primera obra, cronológicamente hablando, va a ser esta pareja de árabes, que también vimos esta mañana en pantalla, y que se asocia con la asignatura de figura de la Escuela de Artesanos, de la que ya nos habló magníficamente Sofía. Y bueno, tenemos, por añadir simplemente un poquito más de esta interpretación, de este dibujo a lápiz y carbón, con el clarión para resaltar la luz, un clarión además que tiene diferentes intensidades, demostrando por tanto una gran maestría, que utiliza Sorolla para crear volumen también y para crear, digamos, estas figuras en este soporte tan oscurecido, tan oscuro y tan difícil de tratar. El título, Árabes, pareja de árabes, resulta muy impreciso. El tema, por tanto, podemos deducir que es secundario prácticamente y lo interpretamos como una escena íntima, una escena en la que el protagonista va a ser, sin ninguna duda, el hombre, no la mujer. Esta va a dirigir hacia él su mirada y, por tanto, también nuestra propia mirada. El hombre, además, ocupa más espacio en la obra. Está situado más elevado, o sea, más alto, por encima, ¿no?, de un plano superior al de la mujer. Y bueno, todo esto hace que acapare más atención.
tenemos ante nosotros una representación, bueno, digamos, bastante tópica, con, por supuesto, elementos como los turbantes, las armas blancas, que van además del título, ¿no? Pues, localizar esta obra en el ámbito orientalista, y que podemos, bueno, de alguna manera ver también una cierta similitud con algunas obras de Mariano Fortuny, que no estoy diciendo con esto que Sorolla conociera este dibujo, pero sí que se trata de piezas, bueno, de alguna manera paralelas y de la misma época, donde vemos este interés por la vestimenta, los rostros, las barbas, ¿no? y todos estos elementos que se repiten en el lenguaje orientalista. También en esta otra miniatura, que simplemente la he traído como ejemplo de estas representaciones que también se difundían por la prensa ilustrada y la literatura y que bueno, se relacionan también con estas publicaciones que nos comentaba Sofía, que estarían en la Escuela de Artesanos y que Sorolla pues, podía consultar estos repertorios para inspirarse en sus obras. Esta obra, realmente, esta pareja de árabes recuerda, bueno, un poco a este orientalismo romántico también, a estos personajes con turbantes, relacionados con la aproximación de Pérez Villamil en sus obras ambientadas en la España andalusí, y va a ser un poco una excepción respecto a otras que veremos a continuación, por esta etapa también, bueno, de formación, ¿no? Aquí, bueno, me adelanto un poquito en el tiempo, sin seguir un orden cronológico estricto, ahora veremos por qué. Esta obra del 84, Odalisca, se relaciona, se incluye más bien en el ámbito ya de la formación de Sorolla en San Carlos, en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, donde va además a estudiar la anatomía pictórica, colorido, composición, paisaje y acuarelas. Una tendencia, como vemos, muy colorista, muy cromática, muy decorativa también, en la que además va a integrar ya esta herencia fortuniana por medio de Ignacio Pinazo y de Domingo Marqués, como también hemos visto esta mañana. ¿Qué vemos de Fortuny, ¿no? En estas obras, tanto bueno, en esta como otras que veremos a continuación? Fundamentalmente esta percepción de la luz, la claridad, el toque vibrante, y bueno, y cómo Sorolla va a integrar esta herencia en diferentes ocasiones. En el caso de la odalisca es un tema que Fortuny trató de una manera, bueno, muy secundaria, solamente en una ocasión, pero al igual que Sorolla, o por lo menos que conozcamos hasta la actualidad, en este óleo se conserva una colección privada y que constó en exposiciones en Valladolid y en Barcelona recientemente. Entonces, aquí vemos, bueno, pues como observan en pantalla, un interior donde una muchacha parece que emerge de estas telas, de este mundo de ensoñación, aparece reclinada sobre un cojín, rodeada de objetos característicos del interior de un harén, que vemos repetidos en otras obras de la época. Estos objetos, bueno, pues por un lado tenemos instrumentos musicales, como el laúd árabe, un instrumento membranófono que se parece a una pandereta, pero no podemos hablar de un ric, que es el que tienen en la fotografía en pequeño, porque estos incorporaban decoración con nácar, eran los más típicos del ámbito marroquí, pero orientalista más bien, pero bueno, que se sitúan de todas formas con esta alusión a este mundo placentero, ¿no? del harén y de ocio. La muchacha no hace nada con ellos, como vemos también. Asimismo, tenemos este bodegón de flores que nos recuerda a estas obras que también de esta misma etapa, de años similares y cercanos, relacionadas con este gusto también por la industria, bueno, este gusto más bien por esta industria sedera valenciana y esta práctica de los bodegones inicial en el caso de nuestro protagonista, y que vemos también en La esclava y la paloma de una manera, bueno, pues muy similar, ante un fondo de color claro, aportando colorido, cromatismo y también decoración, ¿no? a la propia obra. También vemos un retrato, es decir, la figura femenina en sí, un rostro ovalado, que nos recuerda también a esta cabeza de gitana que consta en la exposición como de los cercanos, y que también nos recuerda a la obra anterior, y por eso me he saltado la cronología, debido a la joyería. Observamos bueno, esta diadema de perlas, estas telas colocadas en la cabeza, que recogen el cabello, un pelo rizado también en todos los casos, en la gitana y en la odalisca, además con el flequillo muy similar.
Y una joyería que también nos recuerda a la producción orientalista de Agrasot, que se enclava también en este contexto de las escuelas valencianas, a pesar de ser alicantino. Agrasot estuvo en Roma, fue pensionado también en Roma, amigo de Fortuny, de Rosales, y se trasladó de hecho a Granada con Fortuny. Por tanto, la conexión es evidente en el caso de Agrasot y Fortuny, y simplemente quería proyectarla para que vieran cómo se repiten estos brazaletes, esta decoración también tan, tan decorativa, baja la redundancia, con estos reflejos metálicos de la luz sobre los elementos como los pendientes, las diademas, que de nuevo remiten a este mundo de ensoñación del orientalismo. En cuanto a la disposición de objetos, vemos otros elementos comunes a obras de la época, como esta de Manuel García, con también instrumentos musicales, bodegón de flores. La representación de las telas también resulta muy interesante, como aquí Sorolla y también Manuel García emplean estos asuntos para representar estas transparencias, la expresión de la materia, el cojín aterciopelado, las gasas, los bordados y, por supuesto, el tapiz que vemos en la parte posterior de la obra, en el caso de Sorolla. Luego, en cuanto a la postura, podemos también asociarla a estas otras pinturas de Agrasot, con de nuevo una muchacha reclinada, una actitud muy ensoñadora, pasiva, y también con Sánchez Barbudo, para contextualizar un poco también estos temas y que veamos que se trata de algo común, ¿no?, en los artistas de la época y contemporáneos o un poquito posteriores a Sorolla, en el caso de Sánchez Barbudo. De todas formas, también nos planteamos, al ver esta odalisca, cuál es su finalidad en este espacio, es decir, qué está haciendo, a dónde dirige su mirada, ¿no?, y cuál es el sentido práctico de situar los objetos de esta manera. Y veremos que realmente se trata de una captación muy exótica, que pretende fundamentalmente reflejar esta vida lujosa y elegante de las odaliscas, con un sentido muy pintoresco y una gran experimentación técnica y estética, pero que también esta experimentación añade un componente de veracidad que nos integra, ¿no?, también en esta obra a los que la vemos. Otra pintura muy destacada va a ser este árabe examinando una pistola, que vemos también en Orígenes, la exposición del año 81 en este caso. Se va a relacionar ya después con esta también etapa de formación, volvemos un poquito al pasado, y fue una obra que se expuso en la Sala Parés en el año 48, 1948. De nuevo vemos cómo Sorolla repite, en este caso de manera póstuma, pero se emplean estos cuadros también en los certámenes de la época, en la que vemos, una vez más, que casi el tema es lo de menos. Un árabe examinando una pistola. La pistola, yo, por mucho que he mirado la obra, no la veo entre las manos del árabe, si está muy oculta, y la vemos, sin embargo, en el lateral derecho de la obra, apoyada, ¿no? Todo esto también nos indica que los intereses son otros, en este caso del artista, sobre todo, de nuevo, este trabajo plástico, aquí incluso de una manera más destacada, que se relaciona con las superficies, con las degradaciones de los tonos crema, ocres, los marrones. O sea, la gama es muy reducida realmente, si nos fijamos. Esto demuestra una gran maestría y una gran habilidad. El muro también, el encalado, la puerta de madera, o sea, todo tonos, como vemos, muy similares. Los elementos que vemos en la obra son también realmente variados, pero en cuanto a la materia de los mismos, porque encontramos desde metalistería, también encontramos vasijas, las telas rojas, estas mantas que también vemos en las pinturas de costumbres, las naranjas, la cerámica. Es decir, todos elementos que, si pusiéramos una figura que no estuviera representada con este burnús, como ocurre con este personaje árabe, y con otro título, podríamos relacionarla con una pintura de costumbres española, valenciana, perfectamente también. Aquí hay otros elementos en detalle, como la propia pistola, que además aprovecha para reflejar la incidencia de la luz en los objetos, que también esto aporta una gran más veracidad, ¿no?, a la representación.
De manera, digamos, un poco contextual, podemos observar que vemos una postura y un atuendo similar en el dibujo del árabe sentado de Mariano Fortuny, también una tez oscura, una vez más, un rostro en sombras, también como ocurre con la obra de Sorolla, cuya postura también y su actitud y su situación ante un muro de tonos similares, todo ello recuerda a la obra de Rafael Sénet, en las cuales vemos este interés por las superficies y el tratamiento plástico, al cual también se ha aludido esta mañana, y que podemos, por tanto, integrar en la producción de Sorolla, integrarla más bien en estos intereses, ¿no?, contemporáneos por otros artistas españoles. Pasamos ya a la época romana, en la etapa romana de Sorolla y este orientalismo que, bueno, vamos a ver con algunos matices un poco diferenciados, pero continúa un poco en la misma estela. Y aquí vemos una fotografía conservada en el Museo Sorolla en la que, no nos confundamos, no está pintando al modelo que tiene delante, está pintando otra obra, en concreto Mesalina en brazos del gladiador, del año 86, y tiene también en el último plano, el entierro de Cristo, que también se examinó recientemente por el museo. Y bueno, ¿qué nos dice esta imagen? Pues que estamos hablando de una imagen de aparato, es decir, una imagen totalmente construida para este momento, para esta fotografía, pero también nos dice que Sorolla en algún momento recurrió más bien a estos modelos, probablemente, en fin, no estamos hablando de verdaderos habitantes de los países orientalizantes o antes citados en la introducción, sino un modelo disfrazado, ¿no?, con este atuendo para alguna otra obra, como puede ser los personajes del entierro de Cristo, que se ha modificado el título, de hecho, desde moro a palestino recientemente, si no me equivoco, por Blanca Pons, lo cual, bueno, me parece muy acertado debido al contexto de, bueno, unas pequeñas obras que yo no he traído aquí, pero que se examinaron en Tormento y Devoción. Bueno, en todo caso, una de las obras que tenemos de esta época va a ser este moro con naranjas, que vemos aquí situado ante un fondo neutro, es decir, aquí no tenemos, como ocurría con el árabe examinando una pistola, no tenemos tantos elementos decorativos, con lo cual aquí tenemos una figura más dignificada, más protagonista. Aparece sentado sobre un pollete con una naranja en su mano, rodeado de otras naranjas, la mercancía prácticamente, bueno, pues, desatendida, con un plato también de cerámica de reflejo metálico en el suelo y vestido con una yelaba a rayas, que es característica del atuendo rifeño, y bueno, con un turbante, de nuevo elementos que se repiten en las pinturas orientalistas, y una tela roja amplia, a modo de fajín, que sujeta dos armas blancas, y con accesorios como la pipa, que vemos aquí un poquito más en detalle, que añaden además a esta actitud, además de cómo está la mercancía u otros elementos, una actitud distante, por tanto, distendida, no atiende su oficio, si es que estamos hablando de un vendedor, como sería lo más probable, donde también nos preguntamos dónde se sitúa, ¿no? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde están los clientes? ¿Dónde está el entorno, ¿no? ¿Qué hace esta figura sola en este ambiente, este fondo tan frío, incluso diríamos? Bueno, todo ello será parte también de las conclusiones, pero en todo caso podemos asociarlo a otras obras como Retrato de hombre joven, con esta cerámica vidriada similar, con estas telas también que aportan cromatismo a la obra, con estos rojos de los fajines, de las mantas y de elementos similares. Lo mismo ocurre en la posada, donde encontramos de nuevo repetida este fajín de color rojo y un muro similar también en la parte derecha de la obra en la posada y en el fondo de moro con naranjas, donde de nuevo, bueno, otra vez vemos este gusto por tratar las superficies, las materias y el dominio cromático también de estos tonos tan similares unos con otros en cuanto al turbante y el fondo de color blanco.
También aquí podemos aludir, podemos recordar esta obra de Fortuny, que bueno, no conocemos su paradero actualmente, en cuanto a la actitud, en cuanto incluso el marco en el que se sitúan ambas obras, el fondo también neutro, ¿no?, que de nuevo dignifica estas figuras, aunque en el caso de Fortuny se trata de una obra más decorativa. Y en el caso de Rafael Sennett, bueno, pues este mercader de aves del año 88, también me ha parecido oportuno proyectarlo debido también a este interés por los muros, los contrastes entre el fondo y la figura. De nuevo, un mercader que desatiende su mercancía y que se sitúa en un ámbito un poquito más contextualizado, pero que sigue siendo llamativo emplear estas escenas también como motivo fundamental, como motivo principal de una obra dentro del orientalismo. Además, este tema se repite en este moro vendedor de naranjas, un poquito posterior, del año 1901, que bueno, también está, como dijo Luis esta mañana, está muy bien traer estas obras a las jornadas de este estilo para también pues ver si podemos aprender algo más sobre ellas o intentar aportar novedades al respecto con foros como este. Se trata de una obra que yo localicé en el archivo del Museo d'Orsay, en París, y que fue subastada en Londres en el año 71, y bueno, que no se sabe dónde está, pero parece auténtica, está firmada, está fechada y bueno, demuestra también una vez más tanto este gusto por esta pintura orientalista por parte de Sorolla, como la representación del rostro, de las telas, de estos atuendos y vestimentas pesadas y con varias capas, ¿no?, propias también de este ámbito, y de nuevo la cerámica y las naranjas, bueno, muy presentes en las obras de Sorolla, de temas también de costumbres españolas. De nuevo ante un fondo neutro, de nuevo reducida la escena al comerciante y a su mercancía, y que bueno, ya también por otra parte, digamos, centrándonos ya en lo que es en los rostros, ¿no?, de estas escenas, podemos asociar o de alguna manera poner en paralelo más bien con otras pinturas de la época de artistas como Emilio Sala, que en esta cabeza de moro tan fantástica, que de nuevo aparece muy dignificada la figura, con un gran protagonismo también del atuendo. Enrique Simonet, un pintor un poquito ya posterior, pero que también fue viajero al norte de África y también a Próximo Oriente, con obras que, como vemos, bueno, pues son auténticos retratos también. Y otros como Luis Franco o José Nicolau, que de nuevo van a dignificar estas figuras y otorgarles, bueno, pues una dimensión similar a otros retratos de la época, en este caso de pintura orientalista. En cuanto a esta otra obra, también un hebreo, un poquito relacionada, de nuevo por este interés por el retrato, por este mundo de los ancianos, de los que tanto se ha mencionado hoy, y que da pie a un ángulo, ¿no?, de investigación muy interesante, que bueno, debemos aquí en este caso situado ante un zócalo, ante azulejos, ante estas cerámicas muy características también del ámbito valenciano, por supuesto, y con un retrato influido fundamentalmente también por maestros antiguos, pero donde además este color verde destaca tanto, ¿no?, y le aporta tanto colorido a la obra que resulta, bueno, pues muy interesante, ¿no?, de también tenerla en cuenta, sobre todo viendo que además se acerca ya al siglo XX cronológicamente hablando. Y bueno, ya la última obra de lo que es la producción de Sorolla relacionada con el orientalismo será esta Serenata Morisca, una acuarela del año 90, conservada en colección particular, que aparece en varias publicaciones de Blanca Pons, entre otros también, y que bueno, también, como he dicho anteriormente, se presentó en un certamen en el año siguiente, en la cual aquí vemos estos árabes sentados en ambientes muy decorados, como vemos en pantalla, con una gran importancia de los colores, de los contrastes, con elementos cerámicos, azulejos, la alfombra, el tapiz, es decir, elementos repetidos, ¿no?, en esta pintura orientalista, que en este caso se acompañan de instrumentos musicales. Destaca esta variedad también, la representación de tipos masculinos con atuendos diferentes, todos ellos, en una ejecución muy virtuosa además, y en el que vemos un dominio de la acuarela muy importante que también remite a la influencia de Fortuny.
pero que en el caso, por ejemplo, de los instrumentos de cuerda, recuerdan casi más a una guitarra que bueno, una mezcla, ¿no?, entre varios instrumentos, un poco una simbiosis un poco extraña. Unas castañuelas, en el caso de la figura del burnus de color oscuro, de la derecha del todo, y bueno, todos de nuevo con la cabeza cubierta y con bueno, rostros muy interesantes también de analizar. También aquí nos preguntamos un poco, bueno, pues dónde están situados estos protagonistas, ¿no? ¿Están en un interior palaciego? ¿Están en un patio exterior? La alfombra que hace ahí entonces, ese azulejo del fondo también, ¿qué es lo que indica? ¿Dónde están los espectadores? Claro, es fundamental, en la pintura orientalista se repiten mucho estas escenas de instrumentos musicales y de ocio, de nuevo también relacionadas con este mundo de ensoñación, y que bueno, también dieron pie a críticas, ¿no?, como la de Linda Nochlin en cuanto al encantador de serpientes de Gerome, lo cual bueno, pues también nos hace cuestionarnos un poco también su veracidad, ¿no?, porque son ambientes a veces muy reservados, pero que en este caso no sabemos muy bien de qué estaríamos hablando, ¿no? De esta manera, como vemos, bueno, también Fortuny trató esta temática relacionada con la música en bueno, Dos músicos árabes, una de sus últimas obras no finalizada. Lo mismo ocurre con Ricardo de Madrazo, que ya no insisto más, pero como ver una vez más este tratamiento de las superficies fue muy interesante en los pintores de la época. Vemos una figura que casi emerge del muro, o sea, es decir, parecen uno solo, muro y figura aquí, en el caso de Ricardo de Madrazo, con este gran dominio también de la técnica pictórica. Como he dicho antes, también Ricardo de Madrazo también viajó a Tánger, por tanto aquí usamos una guzla, un instrumento que sí está bueno, pues, representado de una manera bastante veraz. Y en el caso de Fabré, sin embargo, tal como dije al principio de la charla, bueno, pues no fue un artista viajero, pero vemos que también estos modelos se difundieron en la prensa de la época, como ocurre en la Ilustración Artística del año 82, y que, de nuevo, bueno, pues encontramos, ¿no?, cómo este tema tuvo su importancia y a la cual se suma Sorolla mediante esta obra. Sin embargo, bueno, no dejamos de ver una obra bastante exótica, una obra donde la azulejería, bueno, valenciana o similar va a ocupar un lugar importante, con referencias también a la azulejería del ámbito andalusí. Y las acuarelas, en este caso, también se relacionan con su producción romana y con su etapa en Asís, donde también, tal como alude Luis Pérez, Luis Alberto, en el catálogo de la exposición, el empleo del malva en estos muros ya anticipa también obras de madurez de Sorolla, por tanto, encontramos aquí también una progresión, ¿no?, en su técnica. Y, de nuevo, bueno, una inspiración claramente andalusí también. Aquí he traído esta obra de Benlliure, bueno, primero para recordar, ¿no?, también esta asociación entre ambos pintores valencianos. En el caso de Benlliure fue un artista que sí que viajó a Marruecos también y a Túnez. Sorolla fue maestro de su hijo, de Pepino, ya en el siglo XX. Y bueno, tuvo una relación muy intensa, conviviendo juntos también en Asís. Y al contrario de lo que ocurre con Sorolla, en el caso de Benlliure, este café moro sí aparece ambientado, sí aparece localizado, ¿no?, este grupo de músicos, pero si vemos la obra, bueno, un poco más la parte central de la misma, observamos una disposición también parecida, que nos habla de, por tanto, modelos también comunes entre ambos artistas. De nuevo, los dos situados, o sea, en ambas escenas más bien situados los protagonistas sobre una alfombra colorida, insistiendo también en los tejidos, en las materias, una vez más, y con instrumentos musicales que, bueno, en el caso de Benlliure son un poquito más veraces más bien que en el caso de Sorolla. Bueno, también he de decir que este café moro formó parte también de las escenas en las que se reunían los artistas en Roma y parece que ellos mismos representaban a veces este tipo de momentos disfrazados y en carnavales o en diferentes festividades, y que también aparecen en la prensa ilustrada de la época. En cuanto a la alfombra, bueno, por supuesto, podemos aludir a las obras de Mariano Fortuny, una vez más,
con este encantador de serpientes, una escena muy pintoresca para un artista que sí estuvo en Marruecos, ¿no? Muy fantástica. Vemos también al fondo el interés en el paisaje, que como vemos en Marruecos no todo es árido, no todo es amarillo, o sea, es una tierra muy fértil en el norte de África y se ve, hombre, no es como el norte de España, pero se ve bueno, paisajes, ¿no? que quitan este tópico de, también que vemos, por ejemplo, en la batalla de Tetuán o en otras obras de la época, ese tópico de los países árabes como secos, como áridos, como con tierras siempre pues de colores amarillos, ¿no? y ocres. En el caso de Fortuny aquí sí se va a asociar a una realidad marroquí del norte de África, mientras que la propia escena, por supuesto, bueno, resulta muy improbable, ¿no? que se diera en la realidad. Pero bueno, que aquí lo que nos interesa es ver un poco esta inspiración, estos modelos, que también se repiten en la odalisca que veíamos al principio, que he traído aquí un pequeño fragmento para que recordemos de nuevo esta inspiración en el maestro de Reus y en asuntos similares, que remiten también al árabe entre un tapiz, que es una de las obras bueno, pues más sublimes de Fortuny, con este árabe que casi emerge también, como veíamos en Ricardo de Madrazo, del fondo, se sumerge con las telas y que también aparece acompañado de cerámica, de elementos decorativos, con un nuevo orientalismo ya bueno, pues muy avanzado técnicamente en el caso de Fortuny. En el caso también de Villegas, que bueno, estas obras ya, para terminar con esta relación de Sorolla y el orientalismo, resultan también, bueno, digamos, bien oportunas, ¿no? de mencionar debido a este gusto por la decoración, por los tonos, por los contrastes también cromáticos, con estos ambientes muy decorados, muy recargados, que vemos también en Villegas. En escenas, por ejemplo, en el caso de la oración del pórtico, como vemos a personajes rezando lo mismo, o sea, al mismo momento, con diferentes posturas, lo cual resulta bastante insólito y extraño, ¿no? en el ámbito islámico. Y en el caso del Mercader de Babuchas, bueno, qué decir, pues una obra que incluye objetos absolutamente decorativos, como este atril de Corán que vemos en primer plano, que no viene a cuento para nada ver en este contexto, que no es un contexto religioso, y por tanto bueno, nos remite a este gusto por el exotismo en un mercado sobre todo internacional, romano, en el cual pues, Sorolla también se vio, digamos, contagiado de todo ello, ¿no? Asimismo, bueno, también solamente he traído un artista relacionado con la Escuela Valenciana y con Sorolla, en este caso por haber sido uno de sus discípulos, en San Carlos, puesto que bueno, quería centrar un poco la charla en el protagonista de Orígenes, que es Joaquín Sorolla, pero no podía dejar de nombrar a Manuel Benedito y a este moro conservado, bueno, más bien propiedad del Museo Nacional del Prado, donde vemos bueno, estas relaciones tan claras, ¿no? entre la vestimenta de ambos personajes, en el caso de la obra de Sorolla, del de la derecha, de la serenata morisca, también en este ambiente tan decorado, con estos azulejos y de nuevo la alfombra, y que en el caso de Benedito bueno, va a reducir a una sola figura, que aparece una vez más dignificada, en este caso además con una pose bastante similar al rezo islámico, bueno, una de las diferentes posturas a lo largo de la oración, y que bueno, se integra, ¿no? en esta etapa digamos, de aprendizaje de Benedito junto con Sorolla, en la que de nuevo las calidades matéricas van a ser fundamentales para aumentar también este naturalismo de las escenas y intentar que sean más veraces de lo que el tema en sí sugería. Además, también se relaciona de alguna manera con este otro modo de oración de José Benlliure, de nuevo situado en un fondo muy similar, con estas decoraciones. En la parte derecha de la obra, sin embargo, encontramos bueno, otro grupo de personas que no sabemos muy bien qué están haciendo, pero lo lógico sería que estuvieran también rezando en estos momentos, pero que en todo caso bueno, pues, remiten también a estos modelos del norte de África que inspiraron a ambos artistas, y de todo ello dentro de estas imágenes, estas escenas tan decorativas y tan vistosas, ¿no? y tan cromáticas, que entendemos también de alguna manera porque fueron del gusto de los mecenas y coleccionistas de la época. Ya a modo de epílogo, y para terminar, no quería finalizar sin aludir a
algunas fotografías que se conservan en el Museo Sorolla, que también que van a aludir a esta etapa, ¿no?, del viaje de Sorolla a Tetuán, ya muy posterior a lo que acabamos de ver, que se inserta en la época del protectorado y que vemos, por supuesto, relacionadas con la producción de Mariano Bertucci, que fue un artista un poco el artista del protectorado marroquí, que además colaboró con la escuela de formación en Tánger y se estableció allí. Fue un artista que tiene una producción inmensa, a pesar de ya un estilo muy distinto a los anteriores, pero que en todo caso vemos aquí muy similar esta fotografía y esta pintura en cuanto a esta celebración de una proclamación, el desfile, el recorrido, ¿no?, por la ciudad de un jefe árabe, que Sorolla, probablemente si no vio en persona, pues seguro que estuvo cerca en estos momentos de este desfile que aparece en la fotografía. Y también aquí le vemos sentado y de pie en cada fotografía junto con su familia y otros personajes de la época también, diplomáticos, personalidades marroquíes, incluso un pintor gaditano, Felipe de Abárzuza, que se desplazó también a Marruecos con él. Y que nos indican, ¿no?, también esta visita de Sorolla a Tetuán, pero que, sin embargo, hasta la fecha, por lo menos, no generó una producción orientalista, probablemente, primero porque Sorolla ya era un pintor consolidado en otro estilo, en otro tipo de pintura, también porque el género en esta época, con excepciones como la de Bertucci, ya estaba más pasado de moda respecto a estas producciones iniciales en la estela de Mariano Fortuny que hemos visto. Y también por otro lado porque los artistas como Sorolla, pues como también se ha dicho esta mañana, evolucionan, buscan nuevas fuentes, nuevas inspiraciones, y ya en el año 19, que decir, Sorolla ya era un pintor absolutamente consolidado en otro estilo. Simplemente a modo de conclusión, para recapitular algunas ideas, yo tras evaluar esta faceta de Sorolla, con la que he aprendido muchísimo a la hora de estudiar este asunto, puede afirmarse que fue un tema menor para Sorolla, fue un asunto sobre todo pintoresco, decorativo, pero ello no quita que también valoremos que abordó varios géneros del repertorio orientalista, desde retratos, tema de la odalisca, los asuntos de costumbres, los vendedores, el ocio de los músicos también. También el hecho de haberlos presentado a certámenes de la época otorga valor a estas pinturas, que el propio artista también las valoraba, ¿no?, probablemente como para presentarlos en público y concurrir con ellas a diferentes concursos y exposiciones. También encontramos que antes de viajar a Roma y después de viajar a Roma hay cambios, pero tampoco son tan importantes. Encontramos en ambos casos un interés en los detalles, en las calidades, una inspiración también en los personajes populares de la realidad española, con esta figura de la gitana, de también los hombres con estos atuendos tradicionales, la pintura de costumbres, similar a los artistas coetáneos de Sorolla, y que también van a reflejar la importancia, ¿no?, de estos asuntos en el mundo del artista en ambas épocas, las dos iniciales en su producción. También esta referencia e inspiración a Fortuny, sobre todo con esta acuarela de la Serenata Morisca relacionada con la producción romana ya, que se integra en esta tendencia totalmente contemporánea de la estela de Fortuny de artistas españoles, y que Sorolla también va a aprenderla a partir de diferentes influencias como las de Pinazo y como las de Domingo Marqués, en las que no he insistido porque ya nos hablaron magníficamente de ello hoy, pero que es necesario mencionar. Y por otro lado, que esta pintura orientalista sobre todo se empleó por parte de Sorolla para experimentar de manera plástica, ¿no?, estas calidades de las superficies, para abordar temas muy decorativos, también con un gran cromatismo y un gran colorido, sin observar tampoco, por tanto, una indagación más rigurosa o etnográfica, pero que sin embargo, que va a ser más bien imaginativa, una simbiosis también entre varios mundos, pero totalmente fruto de su tiempo, integrado en su momento y similar a otras propuestas de la propia época.
Por tanto, la inspiración es claramente exótica, como digo, común a otros artistas viajeros, perdón, no viajeros, fundamentalmente también viajeros, por otro lado, españoles y valencianos, y que la exposición permite explorar esta faceta con algunos ejemplos que pueden ver en el museo con todo el sentido. Y que finalizo también con esta fotografía que he encontrado diferentes interpretaciones respecto al título, respecto a la fecha de la misma, por ello yo prefiero no posicionarme respecto a ninguna de las dos. El primer caso podría ser Sorolla, para otros es una fotografía posterior, ya de la década de 1911-18, pero que se conserva en el museo y que, de nuevo, observamos una tendencia común a la época del disfraz, ¿no? Y de este gusto por los tipos marroquíes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta luego.